Hola, buen día, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a radicar documentos internos con plantilla. Entonces, los documentos internos con plantilla son aquellos que se utilizan para enviar comunicaciones entre dependencias, bien sea para alguna solicitud o para alguna respuesta a algún requerimiento realizado, y los mismos suelen ser los más utilizados por los usuarios en Orfeo en la entidad distrital. Entonces, para ello, nos dirigimos acá al módulo de plantillas. Damos clic y automáticamente nos va a salir el listado de plantillas. Entonces acá tenemos la plantilla de comunicación oficial externa, la cual se descarga y nos aparece nuestra plantilla de comunicación oficial interna. Entonces, esta plantilla es la que nos sirve como memorando para hacer remisiones de documentos a otras dependencias. A esta plantilla se le pueden adjuntar archivos como anexos dentro del Orfeo y esta actúa como un remisorio o como un memorando pues, de la comunicación que se está efectuando. Existen también otra serie de plantillas que las encontramos en el mapa de procesos según cada proceso que se tenga. Un ejemplo de esas plantillas son las siguientes. Tenemos la plantilla de acta de reunión, como tal se utiliza mucho y es del proceso de gestión documental y que es transversal pues a todas las unidades de gestión. Tenemos la plantilla de formato de estrategia de comunicaciones que se utiliza desde el área de comunicaciones y que también se utiliza por diferentes gerencias para la solicitud de estrategias de comunicaciones. Tenemos también otra plantilla más de comunicaciones internas. Tenemos la plantilla de gestión de fomento de prácticas artísticas que llama aprobación de informe y constancia de cumplimiento. Y tenemos la plantilla pues que les había mostrado al principio que era la de comunicación oficial interna. Todas esas plantillas que les acabo de mostrar manejan o se manejan de la misma manera. El caso particular de las plantillas anteriores a esta última que estamos viendo, que es la plantilla de comunicación, es que las anteriores el único campo que trae para combinar en Orfeo es el radicado. Esta información la debemos llenar directamente en la plantilla, no debemos migrar información de otros documentos que tengamos, sino al hacer firma electrónica, pues la plantilla se nos va a desconfigurar. La plantilla de comunicación oficial interna trae otros datos adicionales, que son estos, los cuales nosotros siempre recomendamos que no se modifiquen, que se dejen así tal cual. ¿Por qué? Porque cuando damos en regenerar el documento, estos datos se colocan automáticamente. Acá lo único que tendremos que modificar es el campo o el texto que se va a escribir en la plantilla. De la misma manera, si esta plantilla se va a utilizar para firma electrónica, debemos dejar este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos la combinación de firma electrónica, a la plantilla pues ya le va a salir acá el espacio con la firma electrónica de que se realizó, quién lo revisó, quién lo proyectó, etcétera. Entonces ahí ya no es necesario colocar esos campos. Si va a ser con firma manuscrita, sí debemos colocar el nombre del firmante, el proyecto y el revisó. Lo mismo aplica para las demás plantillas que se tienen. Podemos colocar que esto se firmó electrónicamente y podemos colocar quién revisó, quién proyectó o simplemente la quitamos y cuando se haga la firma pues básicamente ya se va a combinar esos datos con las plantillas. ¿Cómo radicamos esta serie de plantillas en Orfeo? Es muy sencillo. Vamos a dar clic donde dice borradores. Y en borradores hay dos opciones que nos sirven para radicar estas plantillas. La interna formato comunicación o la interna formato con plantilla. En la interna formato comunicación nos permite elegir el tipo de comunicación que estamos haciendo. Si es un memorando, una comunicación interna o una circular. Eso es lo único que la diferencia de la otra plantilla. El resto de campos son exactamente los mismos. Y desde acá es desde donde subimos nuestra plantilla. Y la otra opción es interno con plantilla.
Entonces acá en interno con plantilla igual, vamos a seleccionar un destinatario, un firmante y un asunto. Automáticamente acá subimos la plantilla que hemos estado trabajando y se nos habilitan los botones para iniciar las revisiones de la plantilla. Recuerden que todas las revisiones las debemos hacer desde borradores. Para hacer una revisión, lo único que nosotros debemos hacer es enviar esta plantilla a la persona que va a revisar. Eso sí, antes de hacer el envío, nosotros debemos verificar que si la plantilla lleva anexos, debemos adjuntar esos anexos desde la opción de anexos. Los anexos pueden ser PDFs, pueden ser Word, pueden ser... Tenemos un orden de los mismos, pero los debemos subir uno a uno. Además, también se recomienda que antes de enviar la plantilla, pues la misma se incluya el expediente. Entonces acá vamos a buscar nuestro expediente. Entonces acá tenemos el expediente y seleccionamos nuestro tipo documental. Listo. Ahora sí podemos iniciar la revisión del mismo. Entonces les recuerdo que siempre acá se va agregando un histórico y que la persona que inicia el flujo de erradicación es la persona que queda como proyector. Entonces para enviarlo a revisión, simplemente buscamos la persona que lo va a revisar y se lo enviamos para continuar la revisión. A la persona que va a revisar el documento le va a llegar a borradores. Aquí vamos a tener el documento. Simplemente la persona va a ingresar por el borrador. Va a verificar las plantillas. Aquí la puede modificar, la puede borrar, le puede hacer control de cambios. Va a verificar que los anexos, pues en virtud del asunto, el contenido del documento, pues estén correctos. Puede agregar comentarios si así lo desea a la plantilla. Puede revisar la plantilla y volverla a enviar a la persona inicial para que ésta realice los cambios correspondientes, etcétera. Siempre con los comentarios. Entonces es importante que todo ese flujo de modificaciones y de trámites que se hagan en la plantilla pues se vean reflejados en el histórico de nuestro radicado. Si ustedes se dan cuenta acá vamos generando un histórico de proyecto, de envío. Una vez la persona revisa, esa acción se va agregando automáticamente al histórico de nuestro radicado. Y ese mismo histórico es el que se va a migrar al Orfeo. Entonces acá ya se lo volvemos a enviar a la persona que está proyectando la comunicación, pues para que continúe con el trámite. La persona le va a llegar desde borradores. Recuerden que esas revisiones las pueden hacer tres o más personas según se requieran, pero siempre deben ser individuales. El proyector reasigna al primer revisor, el segundo revisor reasigna al tercer revisor y así sucesivamente. Entonces aquí ya está nuestro documento revisado. Básicamente la persona nos dijo, listo, pueden continuar con el trámite. Entonces nosotros lo que hacemos es radicar, folios de comunicación 1, anexos 8 y damos clic en radicar. Una vez damos clic en radicar, damos clic en regenerar para que nos combine los datos en la plantilla. Antes de la firma electrónica, lo ideal es que
este documento se pueda modificar. Como ustedes se dieron cuenta, pues acá ya nos combinó los datos, pero acá sí le podremos, por ejemplo, cambiar este cargo. Pues simplemente lo cambiamos, vamos a Orfeo, y desde acá es donde dice modificar, simplemente pues volvemos a subir esos campos o esos cambios que se hicieron a la plantilla. Veamos que será radicado como plantilla, pegamos la descripción, vimos el documento que se modificó, adjuntar o actualizar, cerrar, y aquí ya básicamente pues nos van a quedar los campos. Para que sean reflejados le debemos dar siempre regenerar. Ahí ya nos van a quedar los cambios. Lo mismo, si se nos olvidó algún anexo de los documentos, lo podemos subir desde donde dice anexar archivo. De la misma manera, podemos colocar una descripción. Seleccionamos el archivo que vamos a subir y desde aquí lo subimos. Y ahí ya se nos va a ir enlistando pues en el registro de los anexos. Ya lo siguiente que queda pues es reasignar para la respectiva firma electrónica. Entonces para reasignar este documento para firma electrónica, simplemente nosotros vamos aquí en reasignar, buscamos internamente la dependencia y buscamos la persona a la cual va a firmar electrónicamente. Y le damos realizar y ya se nos reasigna nuestro documento. Muchas gracias.